Este es nuestro cuarto estudio de la serie Apostasía Alfa y Omega en el Adventismo, pero es la segunda presentación referente a la apostasía Omega. Aquí tenemos esta pregunta que está íntimamente relacionada con la esencia de la apostasía Omega y que recibió una respuesta desastrosa por parte de los dirigentes adventistas en el año 1957, con el fin de modificar la doctrina teológica del adventismo genuino. Y entonces el libro Cuestiones sobre la doctrina, más concretamente con la segunda pregunta que se hace a los dirigentes adventistas de aquel entonces, ellos también cuestionan lo siguiente: ¿qué naturaleza tuvo Cristo cuando se hizo hombre? ¿La naturaleza humana no caída y sin pecado, o la naturaleza humana caída pecaminosa? Veremos que este engaño acerca del nacimiento inmaculado de Cristo fue copiado de la Iglesia Católica y de los evangélicos. Y entonces veamos las evidencias. En el libro Cuestiones sobre la doctrina, y este libro, como ya hemos mencionado en estudios anteriores, esta publicación es el clásico más polémico de la historia del adventismo y terminó dividiendo el adventismo en dos partes: el adventismo apóstata de la apostasía Omega y el adventismo genuino, que también es conocido como el adventismo histórico o historicista. En la página 10 de este libro, en la introducción histórica y teológica de la edición anotada, se nos dice aquí que este libro fue publicado para traer paz entre el adventismo y el protestantismo conservador. Nos gustaría preguntar cómo es posible que haya paz entre la luz y las tinieblas. Solo por esta introducción ya se ve que tenía que haber concesiones por parte de los adventistas, de los líderes adventistas en aquel momento. En la página 406 leemos lo siguiente al hablar del nacimiento de Cristo: participó de la humanidad no por medio de generación natural, sino por medio de un milagro. Su nacimiento fue sobrenatural. Dios era su Padre. Pero ahora prestemos mucha atención a esta frase que viene a continuación. Aunque asumió la forma humana, era Dios y estuvo exento de las pasiones y corrupciones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán. Esta respuesta es correcta hasta que dicen que Cristo era Dios y que asumió la forma humana. Pero el problema aquí surge cuando dicen que Él estaba exento de las pasiones y corrupciones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán. Esto es una enseñanza católica y diabólica para hacer creer a las personas que nuestro Señor Jesucristo, cuando nació inmaculado. Esto es una copia del catolicismo y del protestantismo apóstata. Esto tiene que ver con la doctrina católica de la Inmaculada Concepción de María. Hace algunos meses realizamos un estudio que aborda la humanidad de Cristo, titulado Jesús en semejanza de carne de pecado. Usted puede ver este estudio, que está grabado en video, en nuestro canal de YouTube Evangelio Eterno 1. Y aquí también en esta diapositiva queda el enlace de esta presentación para que aquellos que deseen verla más tarde puedan hacerlo. Sin embargo, aquí vamos a dar algunas notas sobre esta falsa enseñanza católica evangélica que se introdujo a partir de 1957 dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero la Biblia y el espíritu de profecía son muy claros al decir que Cristo vino con la naturaleza humana caída o pecaminosa. Sin embargo, nunca pecó ni hubo pecado en su carácter. Y esta enseñanza de que cuando nuestro Señor Jesucristo nació, como vemos aquí una vez más en esta página 406, dice que Él asumió la naturaleza humana exenta de las pasiones y corrupciones heredadas que corrompen a los descendientes naturales de Adán. Pero enseña la Biblia lo que ahora se ha convertido en doctrina acerca de la humanidad de Cristo dentro de la corporación adventista. Vayamos al libro de Romanos capítulo 8 versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto estaba debilitada por la carne, Dios,
enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La palabra de Dios enseña entonces muy claramente que al enviar Dios a su Hijo, lo envió en semejanza de carne pecaminosa, y no inmaculado, no exento de las pasiones humanas. El texto nos dice exactamente lo contrario de lo que actualmente se enseña en la institución adventista. Ahora vayamos al libro de Hebreos, capítulo 2, a partir del versículo 14. Y así como los hijos participan de carne y sangre, él también participó de las mismas cosas, para que por medio de la muerte destruyese al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librase a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque en verdad él no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por eso convenía que en todo fuese semejante a los hermanos, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, puede socorrer a los que son tentados. Aquí el texto deja muy claro que Jesús participó de la misma sangre y carne que nosotros, es decir, nuestra carne, que también tiene inclinación a pecar. Esto significa una naturaleza caída, pero que puede estar libre de pecado. El versículo 16 también nos dice que él heredó la descendencia de Abraham, lo que significa la misma naturaleza que nosotros poseemos, pues Abraham nació después de la caída de Adán. En el versículo 17 se nos dice aquí de manera muy explícita que convenía que en todo fuese semejante a los hermanos. Y esto se refiere a su naturaleza humana, tal como la nuestra. De otra forma, no podría decirse aquí que era semejante a los hermanos que somos nosotros, pues esta sería la única manera de que Cristo se encarnara para ser nuestro ejemplo en todas las cosas y así compadecerse también de nuestras tentaciones, ya que Él también fue tentado como nosotros, pero sin pecar. Y así nosotros, tal como Cristo venció por el poder de su Padre la naturaleza caída que heredó, también podemos vencer con el poder de Jesús en nuestra vida. Veamos ahora lo que la mensajera del Señor, bajo la orientación del Espíritu Santo, nos va a decir sobre la naturaleza humana que asumió nuestro querido y amoroso Salvador Jesucristo. Vamos al libro de Mensajes Escogidos, volumen 1, en la página 256. Al tomar sobre sí la naturaleza humana en su estado caído, Cristo no participó ni siquiera mínimamente de su pecado. Él se sometió a las debilidades y enfermedades que afligen al hombre para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que dice: Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8:17. Él fue tocado por el sentimiento de nuestras debilidades y en todo fue tentado como nosotros. Y sin embargo no conoció el pecado. Él era el Cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19. Vemos aquí entonces de forma muy clara y contundente que Cristo, al asumir nuestra naturaleza humana, lo hizo en su estado caído, es decir, pecaminoso, porque realmente el hombre en su condición caída no significa que ya esté en pecado. Aquí no se nos dice, como dice el libro de la Corporación Adventista, Preguntas sobre Doctrina, que Cristo tomó una naturaleza sin pasiones humanas. No. La palabra de Dios dice aquí que Él tomó nuestra naturaleza caída. Pero tomar la naturaleza caída no significa que participó en su pecado. En otras palabras, el hecho de que tengamos una naturaleza caída tal como la heredó Cristo no nos hace pecadores desde que nacemos.
Él estuvo, como dice aquí el texto, sujeto a nuestras debilidades y flaquezas, es decir, a nuestras pasiones. Solo que existen pasiones santas y existen pasiones que se cultivan para el mal. Si Cristo no hubiera tomado nuestra naturaleza caída, tal como nosotros la tenemos, no podría ser nuestro ejemplo de vida. Ahora vamos al libro Primeros Escritos en la página 50. Los ángeles se postraron ante él, ofrecieron sus vidas. Jesús les dijo que por su muerte, su sacrificio supremo, salvaría a muchísimas personas, que la vida de un ángel, por muy puro que fuera, no podría pagar la inmensa deuda. Solo su preciosa vida podría ser aceptada por su Padre Celestial como el rescate perfecto y completo por la humanidad. Jesús también les dijo que tendrían un papel que desempeñar, estar con Él y fortalecerlo en varias ocasiones, que Él tomaría la naturaleza caída del hombre y su fuerza no sería ni siquiera igual a la de ellos, y serían testigos de su humillación y grandes sufrimientos, y al presenciar sus sufrimientos y el odio de los hombres hacia Él, se conmoverían profundamente, y por su amor hacia Él desearían liberarlo de sus asesinos, pero que no debían intervenir para impedir nada de lo que vieran y que desempeñarían un papel en su resurrección. Que el plan de la salvación ya estaba ideado y que su Padre aceptaría ese plan. Nuevamente aquí la sierva del Señor dice que Cristo tomó la naturaleza caída del hombre. Y también aquí hace una comparación con los ángeles, diciendo que la fuerza que Cristo tenía al encarnarse como hombre no sería ni siquiera igual a la de ellos. Continuemos examinando otro pasaje del Espíritu de Profecía, ahora en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 25. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, incluso cuando Adán permanecía en su estado de inocencia en el Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la raza humana ya había sido debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los resultados de la operación de la gran ley de la herencia. Lo que estos resultados fueron se manifiesta en la historia de sus antepasados terrenales. Vino con esa herencia para compartir nuestros dolores y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida impecable. Aquí entonces se nos dice que si Cristo hubiera tomado la naturaleza de Adán en su estado de inocencia, ya habría sido en sí mismo una humillación. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la raza ya había sido debilitada por 4000 años de pecado. Y por eso la raza humana se había debilitado de tal manera, se había degenerado, que cuando nuestro Señor nació, Él nació de María, un ser humano que llevaba consigo la gran ley de la herencia y por consiguiente la degeneración de la raza humana. Pero Cristo, aún así, aceptó los resultados de la operación de la gran ley de la herencia y por eso su genealogía menciona varios casos tales como Abraham, David, Salomón, Rahab y muchos otros descendientes. Pero como vemos al final de esta frase, aquí se nos dice que Él compartió nuestros dolores y tentaciones. Es decir, para que Jesús fuera tentado con nuestros dolores y tentaciones, tendría que venir con nuestra naturaleza humana caída, pues de otra forma no sería nuestro ejemplo, ya que tendría ventajas sobre nosotros. Pero, sin embargo, Él logró vivir una vida impecable. Volvamos ahora nuevamente al libro Cuestiones sobre Doctrina, pero ahora en la página 649. Y volvemos a recordar que la edición que estamos utilizando aquí es la edición digital en PDF. Esta página tiene el subtítulo Asumió la naturaleza humana sin pecado. Esto es un tremendo engaño, pues al decir aquí sin pecado, están de otra forma diciendo que tomó la naturaleza humana inmaculada. Y lo que enseñan es que nuestro Señor Jesucristo,
nació con una naturaleza diferente a la tuya y a la mía, ya que nosotros nacemos con la naturaleza humana caída. Pero, como ya dijimos, el hecho de nacer con la naturaleza humana caída no nos convierte en pecadores en el mismo acto del nacimiento, pues quien enseña que nacemos ya en pecado, eso es doctrina agustiniana católica, que nada tiene que ver con la enseñanza bíblica. Ahora tenemos aquí este libro, En esto creemos, que son las 28 creencias de la Corporación Adventista. Y en la página 48 de la edición digital en PDF y en el capítulo 4 que nos habla sobre el Hijo, en determinado momento nos dice lo siguiente: Él también se hizo verdaderamente humano. Jesús, el Cristo, fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María. Cuando este libro oficial de la Iglesia Adventista dice que Cristo nació de la Virgen María, están aceptando el nacimiento virginal de Cristo y están aceptando lo mismo que los católicos creen y aceptan, que María fue virgen antes, durante y después del nacimiento de Cristo. Esto es una forma velada de acercamiento al catolicismo romano, pues María, después del nacimiento de Cristo, y la Biblia en ninguna parte dice que ella continuó siendo virgen. Después de un parto, ninguna mujer, lógicamente, puede conservar su virginidad, especialmente cuando se trata de un parto normal, pues María ciertamente no dio a luz a nuestro Señor mediante una cesárea para poder seguir siendo virgen, y además, posteriormente, llevó una vida normal con José, ya que eran una pareja perfectamente normal, aunque fueran bendecidos y elegidos por Dios. Pero ahora veamos lo siguiente: ¿cuál es el papel de los escritos de Elena White en el adventismo? Esta pregunta merece un capítulo aparte, porque realmente es la base de la apostasía. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que el pueblo sin profecía se corrompe. Y así como ocurrió en la apostasía alfa, también hubo un ataque directo a los escritos de la profetisa. Y ahora, en 1957 y hasta nuestros días, los escritos inspirados de la mensajera del Señor han sufrido ataques y han sido rechazados. En algunas situaciones de manera encubierta y en otras de forma muy abierta. Y hoy, dentro de la Corporación Adventista, se enseña que los escritos de la mensajera del Señor son únicamente consejos para el pueblo adventista y nada más que eso, que no tienen aplicación universal y que la propia hermana White cometió algunos errores según estos críticos corporativos. Y como tal, dicen ellos que no están al mismo nivel que los profetas bíblicos y por lo tanto ella no puede ser reconocida como una profetisa, sino solamente aceptada como una autora adventista estadounidense. Pero analicemos entonces este asunto con algunos detalles. En la página 134 del libro Cuestiones sobre Doctrina, edición digital, en PDF, el capítulo 9 tiene el siguiente título: Relación entre los escritos de Elena White y la Biblia. Y aquí vamos a ver cómo fueron entonces atacados los testimonios de la profetisa de Dios. Ya habíamos visto en nuestro estudio anterior que abordamos este tema, pero como es de suma importancia, realmente vamos a repasar algunos conceptos de este tópico. Entonces vamos a leer nuevamente la pregunta número 9. ¿Consideran los adventistas del séptimo día los escritos de Elena White en igualdad con los escritos de la Biblia? ¿La colocan en la categoría de profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel? Las interpretaciones que ella hace de la Biblia son consideradas autoridad final y constituye la creencia en estos escritos una prueba de comunión en la Iglesia Adventista del séptimo día. Esta fue la pregunta que los evangélicos hicieron a los adventistas del séptimo día de la Conferencia General en 1957.
Y los adventistas, los líderes adventistas, respondieron entonces lo siguiente: cualquiera que sea la intención de estas preguntas, queremos señalar lo siguiente, que será desarrollado más plenamente a lo largo del capítulo. Punto 1. No consideramos los escritos de Elena White como una adición al canon sagrado de las Escrituras. Esto significa que para los líderes adventistas, el Espíritu Santo que inspiró los escritos del canon sagrado es un espíritu diferente al que inspiró los escritos de Elena White. Punto 2. No los consideramos de aplicación universal, como lo es la Biblia, sino que están destinados particularmente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. También ya habíamos desarrollado esta cuestión anteriormente, pero ¿cómo se puede decir semejante barbaridad? ¿Y cómo es que los principios de salud dados por Dios, que son universales, se aplican entonces solamente a la Iglesia? ¿Y qué decimos, por ejemplo, del libro El conflicto de los siglos, en el que la mensajera del Señor dice que este y otros libros deben ir a todo el mundo y ser esparcidos como hojas de otoño, pues revelan los engaños de Satanás y definen específicamente quién es el cuerno pequeño, el anticristo y otros aspectos importantes de la profecía bíblica? Punto 3. Que no los consideramos en el mismo sentido que las Sagradas Escrituras, que permanecen como el único y exclusivo estándar por el cual todos los demás escritos deben ser juzgados. Nosotros, los adventistas del séptimo día, creemos de manera uniforme que el canon de las Escrituras se cerró con el libro de Apocalipsis. Sostenemos que todos los demás escritos y enseñanzas, cualquiera que sea la fuente de la que provengan, deben ser juzgados por la Biblia y subordinados a ella, que es la fuente y norma de la fe cristiana. Evaluamos los escritos de Elena White a la luz de la Biblia, pero de ninguna manera evaluamos la Biblia según las enseñanzas de ella. Elena White y otros de nuestros escritores se han pronunciado muchas y muchas veces sobre este punto. Vamos a recordar nuevamente en este estudio la manera en que fue dado el sistema doctrinal adventista original. Y vamos a leer cómo la sierva del Señor nos relata que los pioneros estudiaban profundamente la Biblia junto con ella, y cuando ellos en conjunto no entendían los versículos que estaban leyendo, entonces ella entraba en visión y Dios les revelaba el significado de los textos, de modo que la inspiración divina actuaba y actuó en el desarrollo de las doctrinas adventistas, y que esas doctrinas genuinas del adventismo son diferentes de las doctrinas evangélicas, precisamente por causa del don profético dado a la hermana White. Pero veamos lo que nos dice aquí el texto inspirado de Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 206. Muchos de nuestro pueblo no reconocen cuán firmemente fueron echados los cimientos de nuestra fe. Mi esposo, el pastor José Bates, el padre Pierce, el pastor Iron Edson y otros que eran inteligentes, nobles y sinceros, estaban entre los que, pasado el tiempo en 1844, buscaban la verdad como a tesoros escondidos. Me reunía con ellos. Estudiábamos y orábamos fervientemente. Muchas veces nos quedábamos reunidos hasta altas horas de la noche y en ocasiones toda la noche pidiendo luz y estudiando la palabra. Repetidas y numerosas veces, estos hermanos se reunieron diligentemente para estudiar la Santa Biblia, para que comprendieran profundamente su verdadero significado y estuvieran completamente preparados para enseñarla con gran poder y convicción. Cuando en su estudio llegaban al punto de decir no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor venía sobre mí y yo era arrebatado en visión y se me daba una explicación clara de los pasajes que estábamos estudiando, así como instrucciones sobre la manera en que debíamos trabajar y enseñar eficazmente.
Así se nos proporcionó luz que nos ayudó a comprender los pasajes acerca de Cristo, su misión y sacerdocio. Se me hizo clara una cadena de verdades que se extendía desde aquel tiempo hasta el momento en que entremos en la ciudad de Dios, y transmití a los demás las instrucciones que el Señor me había dado. Como vemos una vez más aquí, el Espíritu del Señor venía sobre ella y así entraba en visión. Fue con mucho esfuerzo, mucha oración y ayuno, y con el poder del Espíritu Santo que se formaron los pilares de la fe adventista original. Pero como estamos viendo ahora aquí, en esta diapositiva, estos dos pastores calvinistas, Donald Barnhouse y Walter Martin, fueron quienes introdujeron esta doctrina falsa dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con el consentimiento y apoyo de los líderes de aquel entonces y que perdura hasta hoy dentro de la Iglesia Adventista corporativa. Ahora tenemos aquí este libro Quick Bible Answer, que traducido al portugués es Respuestas rápidas de la Biblia. Fue escrito por Kenneth E. Cox y fue editado por la casa publicadora de la Iglesia Adventista en los Estados Unidos, Pacific Press, en el año 2008. Y en las páginas 78 y 79 de este libro, el autor plantea una pregunta que escribió lo siguiente: ¿todavía puedo ser adventista del séptimo día si no acepto a Elena White como mensajera inspirada de Dios? En otras palabras, aquí se está preguntando si alguien puede ser miembro de la Iglesia Adventista y al mismo tiempo no aceptar a Elena White como profetisa de Dios. Veamos entonces cuál es la respuesta que da este libro oficial de la Corporación Adventista. La Iglesia Adventista del Séptimo Día fundamenta sus creencias en las Escrituras, no en los escritos de Elena White. Aunque la Iglesia considera que sus escritos son inspirados por Dios, no los coloca al mismo nivel que la Biblia. No es condición para ser miembro creer en la inspiración de sus escritos. Léalos usted mismo. Encontrará el mismo dulce espíritu de Jesús en sus escritos que encuentra en los evangelios. Vemos aquí, al inicio de esta respuesta, que los escritos de Elena White no tienen ninguna base fundamental. Aquí ya están haciendo una separación entre los escritos de la Biblia y los escritos de Elena White, como si los escritos de ella fueran opiniones personales y no inspiradas, y por lo tanto diferentes de los escritores de la Biblia. Y así están haciendo una diferencia entre el espíritu que inspira a Elena White y a los escritores bíblicos, colocándola en un nivel completamente diferente. Y por eso se enseña hoy dentro de la Corporación Adventista que la Biblia es la luz mayor y los escritos de Elena de White son la luz menor. El autor, también de forma muy explícita, dice que la Biblia está en un nivel superior en relación con los escritos de Elena de White. Ahora bien, si no están al mismo nivel que las Sagradas Escrituras, no pueden ser inspirados, es decir, tienen otro tipo de inspiración. Pero sabemos que si la Iglesia Adventista, desde su inicio, no hubiera tenido los escritos inspirados de Elena de White, sería como una iglesia evangélica, pues los evangélicos tienen la Biblia, pero no tienen la doctrina adventista genuina, porque a partir de 1844 quedaron entregados a las tinieblas morales por no haber aceptado la nueva luz que Dios proporcionó a su pueblo remanente. Aquí también se dice, una vez más y de manera muy explícita, que no es condición para ser miembro de la Iglesia creer en la inspiración de sus escritos. Esto es muy claro. Actualmente, dentro de la Corporación Adventista, se puede ser miembro de la Iglesia sin creer en el don de profecía. ¿Pero acaso no es el don de profecía uno de los requisitos de la Iglesia remanente? Por supuesto que lo es. Esto es un total desprecio y negación de la doctrina bíblica original adventista. Entonces, volvamos a la pregunta 9 de este libro, Cuestiones sobre doctrina, en la que nos preguntan:
¿las interpretaciones que ella, Elena White, hace de la Biblia son consideradas autoridad final? La respuesta ya fue dada en este libro y también en el libro anterior que habíamos constatado. Para el liderazgo corporativo adventista actual, Elena White no es una autoridad final. Para ellos ella es solo una escritora estadounidense que puede dar consejos únicamente para la iglesia adventista actual y nada más que eso. Ahora veamos lo que nos dice el libro El conflicto de los siglos en la página 578. La profecía del capítulo 13 del Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia, con cuernos semejantes a los de un cordero, hará que la tierra y los que en ella habitan adoren al papado, simbolizado allí por la bestia semejante a un leopardo. Aquí la sierva del Señor, inspirada por el Espíritu Santo y con una autoridad definitiva, porque es inspirada por el Espíritu Santo, al mencionar la profecía del capítulo 13 de Apocalipsis, refiriéndose entonces a la bestia que sale de la tierra, dice que hará que toda la tierra adore al papado, que está simbolizado por la bestia semejante a un leopardo. Entonces, ¿no es esto una autoridad final? Si esto no es una autoridad final, ¿qué lo es entonces? ¿Fue la profetisa Elena White quien inventó esta declaración de su propia cabeza? Si fue así, entonces es una falsa profetisa. Veamos otra declaración también en el libro El conflicto de los siglos, pero ahora en la página 54. En el siglo VI, el papado se estableció firmemente. Fijó la sede de su poder en la ciudad imperial y se declaró que el obispo de Roma era la cabeza de toda la iglesia. El paganismo cedió su lugar al papado. El dragón dio a la bestia su poder, su trono y una gran autoridad. Esto se encuentra en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Entonces, si estos escritos no tienen autoridad divina, porque son inspirados por el Espíritu Santo, y estas interpretaciones de la profecía bíblica no son aceptadas como autoridad final, entonces los escritos serían falsos. Pero sabemos que no son falsos, por eso contradicen a los evangélicos y colocan a la iglesia adventista como una secta. Pero para evitar eso, para quitar la autoridad final de los escritos del espíritu de profecía, donde la bestia es identificada como el papado y que fue el dragón o el diablo quien le dio el trono, la bestia y su poder. Entonces estos líderes, al escribir este libro, Cuestiones sobre Doctrina, en 1957, tuvieron que responder de esta manera a los evangélicos, diciendo que los escritos de Elena White no tienen autoridad final. Aquí tenemos a este señor llamado Bert Beach. Él fue un teólogo adventista y profesor universitario, y también fue secretario general de la Asociación Internacional para la Libertad Religiosa en la década de 1990. Él falleció hace muy poco tiempo, más precisamente en diciembre de 2022, a los 96 años. Este libro fue escrito por este señor y tiene el título El embajador de la libertad y el subtítulo Construyendo puentes de fe, amistad y libertad. Este hombre tuvo un papel preponderante en conducir el adventismo hacia Roma. Aquí en este capítulo, que es el capítulo 23 y lleva el título Audiencias papales, se puede ver realmente en las páginas siguientes, con algunas fotos bastante interesantes y comprometedoras. En la foto inferior izquierda tenemos lo siguiente, con la leyenda: Bert estrecha la mano del Papa Juan Pablo II después del almuerzo dentro del Vaticano. En las fotos del lado derecho tenemos Bert habla en alemán con el sonriente Papa Benedicto XVI. Como podemos ver, este hombre tenía realmente una afinidad muy grande con los papas. Es curioso, ¿no creen? Y en la foto de abajo, al lado derecho, la leyenda nos dice lo siguiente: Bert organiza una reunión con su amigo Robert Runcie, arzobispo de Canterbury, para Ralph Thompson, Neil Wilson y Beetz, de izquierda a derecha. Ahora tenemos aquí, en este otro libro del historiador adventista
George Knight, titulado La visión apocalíptica y la neutralización del adventismo. Y el autor pone como subtítulo en este libro una frase interesante que dice: estamos borrando nuestra relevancia. O sea, en otras palabras, estamos borrando nuestra identidad. Y en las páginas 107 y 108 tenemos lo siguiente: La visión apocalíptica y la neutralización del adventismo no es un libro del tipo lento y gradual como un libro de texto. Por el contrario, es un tratado para los tiempos actuales y un llamado al despertar, basado en el profundo sentimiento de que el adventismo está corriendo el riesgo de perder el rumbo y en la observación de que muchos de sus jóvenes ministros y miembros nunca siquiera han oído hablar de la visión apocalíptica, mientras que muchos de los mayores se preguntan si todavía pueden creer en ella o predicarla. Este es un libro relativamente reciente y este autor, muy conocido en el ámbito académico adventista y también con muchos libros escritos, hace un retrato de lo que actualmente está ocurriendo dentro del adventismo, en el que la corporación adventista ha perdido su identidad. Este hombre, aunque no estemos de acuerdo con él en muchas cosas, por ejemplo, él defiende la ordenación de mujeres, etc., pero en este asunto de la identidad adventista, él sabe de lo que está hablando y es consciente de que existe una gran apostasía que reina y prolifera dentro del adventismo corporativo. Ahora vamos a ver lo que nos dice el libro El conflicto de los siglos en la página 443. Siempre que la Iglesia ha obtenido poder secular, lo ha empleado para castigar la disidencia respecto a sus doctrinas. Las iglesias protestantes que siguieron los pasos de Roma, formando alianzas con los poderes del mundo, han manifestado un deseo similar de restringir la libertad de conciencia. Se da un ejemplo de esto en la persecución promulgada contra los disidentes, llevada a cabo por la Iglesia anglicana. Durante los siglos XVI y XVII, miles de ministros no conformistas fueron obligados a abandonar las iglesias y muchos, tanto pastores como el pueblo en general, fueron sometidos a multas, prisión, tortura y martirio. Como estamos viendo, la Iglesia Adventista ha tomado el camino hacia el ecumenismo y se ha aliado con el sistema papal y también con el protestantismo apóstata, es decir, con la madre de las rameras y con sus hijas. Y entonces ahora la apóstata corporación adventista está desatando una persecución contra aquellos que ellos dicen que son disidentes. Y estamos aquí apenas al comienzo de lo que sucederá en el futuro. Como la iglesia corporativa también está aliada con el Estado, vean lo que nos dice aquí el libro El conflicto de los siglos, que siempre que la iglesia se ha aliado con el poder civil o secular, siempre ha empleado ese poder para castigar a quienes discrepan de sus doctrinas. Existe una pequeñísima minoría de personas dentro del adventismo que no aceptan estas doctrinas evangélicas y romanas. ¿Y entonces qué les sucede a ellos? Son castigados, son eliminados y son expulsados. Pero aún llegará el tiempo en que serán ellos mismos, esta iglesia corporativa, aliada al poder civil, quienes entregarán a sus propios hermanos, a quienes llaman apóstatas y disidentes. Pero prestemos especial atención a esta última frase de este pasaje, que incluso está subrayada en rojo aquí. Miles de ministros no conformistas. ¿Fueron qué? Mis queridos hermanos, ahora aquí a continuación, ¿qué es lo que dice aquí? Fueron obligados a dejar las iglesias y muchos, tanto pastores como miembros del pueblo en general, fueron sometidos a multas, prisión, tortura y martirio. Aquí tenemos, en el lado izquierdo, un documento del gobierno mexicano y en el lado derecho una foto de la entrada de una iglesia adventista en este país. Y precisamente en este país, y también en varios otros países del mundo, la Iglesia Adventista Corporativa se registró como asociación religiosa,
lo que constituye una vinculación con el poder civil, con el Estado. Este documento que estamos viendo aquí comenzó a implementarse en 1993 y entonces se asigna un número a cada asociación religiosa. Como podemos ver en la foto de la derecha, debajo del nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día hay 3 siglas y 2 números. La sigla ESGAR corresponde a la designación Secretaría de Gobernación Asociación Religiosa y los 2 números siguientes, el 92, es el número asignado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y el número 93 corresponde al año en que fue registrada como asociación religiosa. Como vemos, ya en el primer año en que existió la figura de asociación religiosa, por ejemplo, aquí en México, la Iglesia Adventista fue una de las primeras en querer registrarse. Pero, queridos hermanos, la Iglesia Adventista Cooperativa se alió con el Estado formando una asociación religiosa. Pero ahora en esta diapositiva también tenemos a la Sociedad Misionera Internacional de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma. Por lo tanto, queridos hermanos, los adventistas del movimiento de reforma que se dicen tan reformadores, pero cuya corporación religiosa también es un engaño, es un falso movimiento religioso dentro del adventismo, también están ligados de manera comprometida con el Estado y con Roma. Las pruebas están aquí en este documento, que no nos dejan mentir. Y ahora tenemos aquí parte de este documento que nos dice lo siguiente sobre las asociaciones religiosas. La Santa Sede se alegró de que la Iglesia Católica y las demás organizaciones religiosas pudieran beneficiarse del Estatuto de Asociaciones Religiosas, AR, que les permite resolver muchos problemas prácticos del día a día, en un espíritu de diálogo, particularmente a través de la Subsecretaría para Asuntos Religiosos y la Dirección General de Asociaciones Religiosas. La Santa Sede y las autoridades eclesiásticas están, sin duda, conscientes de las restricciones que la reforma de 1992 ha mantenido sobre la actividad pública de las religiones. ¿Quién se alegra entonces, mis queridos hermanos, con estas asociaciones religiosas y quién está detrás de ellas? La Santa Sede, es decir, Roma, con el fin de controlar a todas las demás religiones y tenerlas bajo el control del Estado y de la Santa Sede, y a través de una entidad que es controlada por el Estado y por el Vaticano, con el fin de que sus templos estén perfectamente oficializados y registrados y, al mismo tiempo, se beneficien de exenciones fiscales, la Corporación Adventista y también su iglesia hermana, la Iglesia de la Reforma o Corporación de la Reforma Adventista, se han entregado en manos del Estado y de Roma. Tenemos ahora aquí, en este momento, los reglamentos y las leyes de las asociaciones religiosas y cultos públicos. Aquí tenemos en el primer artículo que nos dice lo siguiente: el presente reglamento tiene por objetivo regular la ley de asociaciones religiosas y culto público. Es decir, la Corporación Adventista queda bajo la jurisdicción del Estado y al mismo tiempo solicita su ayuda cuando le conviene para defender sus propiedades e intereses. En este documento tenemos aquí, por ejemplo, algunos datos también interesantes. Y veamos entonces el artículo 8. Las asociaciones religiosas deberán, punto 1, someterse siempre a la Constitución y a las leyes que de ella emanan y respetar las instituciones del país. En el punto 3 nos dice: respetar siempre los cultos y doctrinas ajenos a su religión, así como fomentar el diálogo, la tolerancia y la convivencia entre las distintas religiones y credos presentes en el país. Y punto 4, proporcionar y asegurar el respeto integral de los derechos humanos de las personas. De forma muy clara, aquí se está diciendo que debemos respetar siempre los cultos y doctrinas ajenos a otras religiones. Esto es correcto, pero lo que hay detrás de esto es que realmente no se puede de hecho hacer proselitismo, es decir, convertir personas a nuestra religión. Y entonces, ¿dónde queda, mis queridos hermanos, el mensaje de los 3 ángeles?
queda completamente anulado. Por eso la Corporación Adventista se reúne en reuniones ecuménicas bajo el título fantasioso y pomposo de libertad religiosa, que no es más ni menos que reuniones de diálogo ecuménico, y así no tocan los puntos que nos hacen distintivos de las otras iglesias y denominaciones falsas y apóstatas. Para recibir entonces los beneficios estatales vendieron su primogenitura por un plato de lentejas. Y esto es una traición contra Dios. ¿Entienden bien la gravedad de esta situación, mis queridos hermanos? Ahora vamos a entrar en la cuarta pregunta que los evangélicos hicieron a los líderes adventistas en 1957 y que se encuentra en el libro Cuestiones sobre la Doctrina. ¿Quién es el remanente? ¿Importa guardar el domingo o el sábado? Vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Sabemos entonces que el diablo hará guerra contra el remanente de Dios, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero entonces, ¿qué ha pasado con todo esto, mis queridos hermanos? En este artículo que lleva por título ¿Son los adventistas del séptimo día cristianos? Y aquí este artículo fue escrito entonces por el doctor Donald Barnhouse, quien fue uno de los evangélicos que entrevistaron a líderes adventistas. Y en cierto momento, en este artículo, él nos dice lo siguiente. También le explicaron al doctor Martin que entre sus miembros había algunos del extremo lunático, así como hay personas irresponsables de visión extravagante en cada sector del cristianismo fundamentalista. Entonces, estos líderes adventistas que fueron entrevistados por estos evangélicos les dijeron que dentro de la iglesia adventista había algunos que eran extremistas, lunáticos y que eran irresponsables, extravagantes. Es decir, a todos aquellos que defendían los pilares adventistas originales, ellos los etiquetaron como extremistas, lunáticos e irresponsables extravagantes. Esto en realidad, lo que estos líderes hicieron fue una auténtica traición y empezaron a desear que este ala adventista histórica fuera poco a poco eliminada. En la página 14 de este mismo documento, escrito por Donald Barnhouse, también podemos leer lo siguiente. 2. Aunque los adventistas guardan el sábado como el Shabbat, repudian expresamente la idea de que guardar el sábado sea, de alguna manera, un medio de salvación. Reconocen abiertamente que los cristianos de hoy, que guardan el domingo de buena fe, son tan miembros del cuerpo de Cristo como ellos. En otras palabras, los líderes adventistas respondieron a estos evangélicos que guardar el sábado no nos hace importantes para salvarnos. Y esta es una enseñanza actual de la Corporación Adventista, que no nos salvamos por guardar el sábado, sino únicamente por la fe, que es exactamente la misma enseñanza evangélica, cuando la palabra de Dios nos dice que la salvación es por la fe, de hecho. Pero la fe debe ir acompañada de obras, de la obediencia a la ley de Dios. Significa entonces que si tenemos una fe que no responde a la observancia de los 10 mandamientos, es una fe falsa, pues la fe sin obras está muerta, tal como nos dice el apóstol Pablo. Luego afirman que los cristianos que guardan el domingo de buena fe también forman parte del cuerpo de Cristo. Esto es una forma muy sutil de rebajar el sábado y no darle la verdadera santidad que merece, pues aquí los líderes adventistas están diciendo que no importa si eres cristiano y guardas el domingo de buena fe, es decir, con buena conciencia, y si guardas el domingo de buena fe, también te salvarás junto con aquellos que guardan el sábado del séptimo día. Y para ellos todos forman parte del cuerpo de Cristo, tanto los que guardan el sábado como los que guardan el domingo. Y así no existe diferencia. Y esto no es tan importante que se guarde entonces el sábado o que se guarde el domingo. ¿Y todo esto por qué? Porque los evangélicos guardan el domingo y
para que los adventistas sean aceptados como iglesia y no como una secta, y así no sean discriminados, entonces les mostraron a los evangélicos que el sábado no es, de hecho, una cuestión de salvación. Y ni siquiera consideran más el sábado como una piedra de toque para hacer separación entre el pueblo remanente de Dios y las falsas religiones. Esto es una traición más al adventismo histórico original. Ahora tenemos aquí esta revista Adventist World, que traducida al portugués es Mundo Adventista, de febrero de 2008, en la edición en español. Y en este artículo que estamos viendo aquí a nuestra derecha, en la página 20 de esta misma revista, en la parte donde está el rectángulo en rojo, hay un pequeño texto que habla sobre la sal, la creación. Y veamos entonces qué nos dice esta revista oficial de la Corporación Adventista. Dios es el creador de todas las cosas y reveló a través de las Escrituras un relato auténtico de su actividad creadora. En 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra y todos los seres vivos que en ellos habitan y descansó en el primer día de la semana. Escuchamos y leímos bien, mis hermanos. Ellos están diciendo aquí que Dios descansó en el primer día de la semana. Entonces hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el primer día de la semana? El primer día de la semana es el domingo. Así que los editores de esta revista oficial corporativa adventista pusieron aquí a Dios descansando en el primer día de la semana, que es el domingo. Esto es una enorme apostasía. Y esto es un reconocimiento del domingo como día de reposo. Veamos otros detalles. Aquí tenemos otra publicación adventista. El título, El día de descanso, primero Dios. Y en la página 30 presentan aquí un calendario y vean cómo, de forma sutil, ponen el domingo en rojo y como si fuera el 7º día de la semana. Todo esto son mensajes que incluso podríamos llamar subliminales, que están influyendo para la observancia del domingo. Veamos más detalles aquí, este calendario de forma ampliada, para que realmente veamos que aquí nuevamente el domingo aparece como el 7º día de la semana y resaltado en rojo. ¿Y qué han puesto como el primer día de la semana? Lunes. Y el sábado aparece como el 6º día de la semana y el domingo como el 7º día. Ahora tenemos aquí este calendario de Adra de 2013 y vemos claramente cómo han colocado el domingo como el 7º día de la semana, y entonces en todos los meses aparece primero el lunes, el sábado está en el 6º día y el domingo siempre aparece como el 7º día de la semana. Pero sabemos que el domingo es el primer día de la semana y el sábado es el 7º día de la semana. Una vez más, esto es una violación de la ley de Dios y ADRA es una asociación civil filantrópica y educativa que pertenece a la Corporación Adventista, pero que está completamente manipulada por el Estado. Aquí tenemos estas 2 fotos más. La de la izquierda es del Ministerio de la Mujer de la Corporación Adventista, con el calendario del año 2018. Nuevamente el domingo en rojo y como el 7º día de la semana. El calendario de la derecha también es de la Corporación Adventista y del Departamento de Educación. Y una vez más, el domingo en rojo y siendo el 7º día de la semana. Algunos podrían estar diciendo que estos son casos aislados, porque en la mayoría de las situaciones eso no ocurre. Pero quien ya ha leído y estudiado el libro El conflicto de los siglos y otros libros históricos sobre la iglesia primitiva sabe muy bien que la estrategia de Satanás al haber introducido el domingo dentro de la iglesia después de la muerte de los apóstoles fue de una manera muy sutil y progresiva. De otra forma, el domingo habría sido rechazado con mayor facilidad. La táctica actual del enemigo dentro de la Corporación Adventista es precisamente también, de manera sutil y progresiva, introducir la observancia del domingo. La propia mensajera del Señor, la hermana Elena White, en visión, Dios le mostró que el domingo sería predicado desde los púlpitos adventistas. Por eso,
Para todos aquellos que estudian el espíritu de profecía, estamos viendo que el domingo está siendo cada vez más aceptado dentro del adventismo corporativo. Veamos ahora esta escuela sabática del tercer trimestre de adultos de 2021, edición para el profesor. En la lección número 10 y en la página 132, los autores escribieron lo siguiente. Vamos a ver, en particular, las partes subrayadas en rojo. El sábado no es un requisito legalista de una institución exclusivamente judía. El sábado es una celebración de la vida que Cristo nos ha dado y es un recordatorio para cuidar del medio ambiente que nos rodea, el cual es objeto del cuidado de nuestro Creador. Fíjense, hermanos, cómo este trimestral de la Escuela Sabática de la Corporación Adventista, que una vez más hemos dicho que está infiltrado con ideas jesuitas, presenta aquí esta lección sobre el sábado. Luego dice que el sábado es una celebración de la vida que Cristo nos dio y que es un recordatorio para cuidar del medio ambiente que nos rodea. Pero ¿es esto lo que nos dice el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento dice que el sábado debe ser un día apartado para santificar al Dios Creador y para que descansemos en ese día. Pero esta lección de la Escuela Sabática Corporativa Adventista desvirtúa el significado del sábado, convirtiéndolo en un día para cuidar del medio ambiente que nos rodea. Esto no tiene que ver con la observancia del sábado. Esto tiene que ver con la agenda global que está respaldada por el Vaticano. Y así también vemos aquí en el penúltimo párrafo que ellos dicen que el sábado es como si fuera un toque de clarín que llama la atención sobre el cuidado de la creación de Dios. Nuevamente, aquí se refieren al sábado como un día ecológico. Y sabemos bien que la agenda global promueve, en particular, el domingo como el día ecológico que debe ser guardado a nivel mundial. Y en el último párrafo de esta página nos dice que el sábado es un día de liberación. Pero ¿desde cuándo la Biblia nos dice que el sábado es un día de liberación? Nuevamente, aquí vemos involucradas ideas que nada tienen que ver con la observancia incorrecta del día sábado. Quien nos libera es Cristo y no el sábado. Aunque Cristo es el Señor del sábado, no es el sábado el que nos libera en sí mismo, sino el propio Cristo quien nos da la liberación del pecado. En la página 125 de este mismo trimestre se hace la siguiente pregunta. El texto de Romanos, capítulo 6, versículos del 1 al 7, ¿puede relacionarse con lo que recibimos en el sábado? Ahora, vea lo que los autores responden a la propia pregunta que hicieron. Sí, el sábado es señal de la muerte al pecado y de la resurrección a una nueva vida. El texto de Romanos al que se refieren aquí ni siquiera habla sobre el sábado y no tiene nada que ver con él. Y fíjense que ellos responden aquí que es señal de la resurrección. ¿Qué es el domingo para los católicos? ¿Qué significa el domingo para ellos? El día de la resurrección de Cristo. Estamos viendo hacia dónde nos quieren llevar los líderes y estos autores de la escuela sabática. Están dando un significado muy parecido al que los católicos le dan al domingo. Esto, mis queridos hermanos, es jesuitismo dentro del adventismo. El sábado no tiene nada que ver con la resurrección de Cristo, sino con la adoración al Creador y el descanso semanal. Vamos a analizar solo 2 trimestres más de la lección de la escuela sabática. Algunos otros los dejaremos para otros estudios, pues de lo contrario esta presentación sería mucho más larga. Pero ya existen muchos otros errores doctrinales que no vamos a mencionar, porque si no tendríamos tiempo para todo en estos estudios que estamos haciendo sobre la apostasía alfa y omega. Pero vamos entonces a ver la lección del tercer trimestre de 2001 y del día 25 de julio. En esta lección de este día, los autores pusieron como título La fiesta del sábado. Pero nos gustaría entonces preguntar a los editores, ¿desde cuándo el sábado es un día de fiesta? De hecho, existen sábados ceremoniales en el Antiguo Testamento que eran considerados como días de fiesta. Pero el sábado, el séptimo día del cuarto mandamiento,
que está en la ley moral de los 10 mandamientos, nunca es referido como una fiesta judía, pues sabemos que las fiestas judías tuvieron su cumplimiento en la cruz del Calvario. Aquí existe una premeditación por parte de los autores de querer hacer pasar el sábado como una fiesta judía y luego, fíjense, colocan el texto de Isaías capítulo 58, versículo 13, como referencia a la fiesta del sábado. Pero veamos entonces qué es lo que este texto nos dice. Si apartas tu pie del sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y llamas al sábado deleitoso y al santo día del Señor, digno de honra. Y lo honras, no siguiendo tus propios caminos, ni pretendiendo hacer tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras. Y vamos a leer también el versículo 14. Entonces te deleitarás en el Señor, y te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te sustentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque la boca del Señor lo ha dicho. Como vemos, mis queridos hermanos, en ninguna circunstancia el texto nos presenta el sábado como una fiesta. Pero continuemos leyendo las partes en rojo, aquí subrayadas. El mandamiento del sábado no viene con instrucciones. ¿El mandamiento del sábado no viene con instrucciones? Ni siquiera sabemos si debemos reír o llorar con lo que está escrito aquí, mis hermanos. Entonces, el mandamiento del sábado no es lo suficientemente explícito al decirnos lo que debemos y no debemos hacer en ese día. Este mismo texto de Isaías 58, versículos 13 y 14, ¿no está aquí dando especificaciones? El propio Antiguo Testamento está lleno de instrucciones sobre cómo debemos observar o guardar el sábado. Veamos ahora otra frase aquí a continuación. Pero incluso en sábado todos necesitan hacer algún trabajo. Bien, el mandamiento del sábado dice que no debemos hacer ninguna obra o ningún trabajo en este día. Pero los editores de esta escuela sabática dicen que debemos hacer algún trabajo en sábado. Eso es lo que ellos están diciendo aquí. Pero cuidar de los enfermos, visitar a los afligidos y desamparados, eso no es trabajo, pues Jesús también nos dijo que el día de sábado es un día para aliviar el sufrimiento humano. Pero aquí ellos ponen que cualquier trabajo se puede hacer en sábado, no especifican. Vean, hermanos, ellos no están especificando. Y luego, en la última frase que subrayamos aquí, en rojo, concluyeron con otra enorme herejía. Y dicen entonces, no importa cómo guardemos el sábado. Esto debe ser una experiencia agradable. Una vez más, los autores vuelven aquí a resaltar un desprecio eterno por la forma en que se guarda el sábado. Para ellos no importa la forma en que se debemos guardar este día siempre y cuando sea una experiencia, como ellos dicen aquí, una experiencia agradable. Por eso, dentro de la institución adventista, actualmente se guarda el sábado con fiestas mundanas, tales como el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de la Mujer, el Día del Anciano, del Pastor, de los Enamorados, de los Conquistadores. En vez de guardar el sábado para honrar y dedicarse al Creador, lo convierten en un día para honrar y alabar al ser humano. Por eso, dentro de la institución adventista, los miembros desde hace muchas décadas no son enseñados a guardar el sábado en su debida forma y santidad. Se habla de todo, se practica de todo prácticamente en el sábado, como si fuera cualquier otro día de la semana. Pero veamos lo que también nos dijo la hermana White en relación al sábado, referente a esta apostasía omega. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades, realizando una obra maravillosa. El sábado sería naturalmente menospreciado, así como también el Dios que lo creó. Nada se permitiría que se opusiera al nuevo movimiento. Como vemos, todo este menosprecio que hemos visto durante varias décadas dentro del adventismo nominal ya fue profetizado por la mensajera del Señor. También ya hemos realizado un estudio titulado Sábado, el sello de Dios, cómo observarlo. Y este estudio también quedó grabado en video en nuestro canal de YouTube Evangelio Eterno Young. Para aquellos que deseen conocer un poco más sobre la forma en que debemos honrar y glorificar el día de sábado, dejamos aquí el enlace de esta presentación para que posteriormente también puedan estudiarla.
Veamos solo otro trimestre de la escuela sabática y este también es del año 2001, pero ahora corresponde al cuarto trimestre. En la lección del 9 de noviembre y en el estudio adicional que se encuentra en la página 74, vamos a leer lo que está subrayado en rojo. Solemos pensar en los ídolos siempre como algo inherentemente malo, pero no siempre es así. Las estatuas de madera y de piedra no siempre son malas. En otras palabras, los ídolos pueden ser algo que en sí mismo no es malo. Por el contrario, lo que los hace malos es la manera en que nos relacionamos con ellos. Veamos, mis queridos hermanos, cómo aquí se está promoviendo la idolatría dentro de la institución corporativa adventista hasta el punto de decir que no siempre es malo tener ídolos de piedra o de madera o de cualquier otra cosa. Esto es también una transgresión abierta del cuarto, o mejor dicho, del segundo mandamiento, que nos prohíbe hacer imágenes talladas. Por eso, hoy podemos ver que dentro del propio edificio de la sede de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día se practica la idolatría con muchas imágenes talladas. Estas imágenes que estamos viendo aquí en esta diapositiva son precisamente imágenes que están dentro de la institución adventista, dentro de su propia sede en los Estados Unidos. Pero en otros países también están siguiendo este ejemplo. Ahora estamos viendo aquí estas imágenes talladas que están en el UNASP, en Brasil, y podemos ver quién las inauguró, el presidente Ted Wilson, junto con su actual mano derecha, el pastor Ayrton Cooler. La ceguera de estos hombres es tan evidente que están completamente embriagados con el vino de Babilonia. Y esto es realmente notorio. Son líderes ciegos, embriagados, guiando a otros ciegos. Aquí tenemos este comentario del famoso historiador adventista George Knight, quien hace esta observación en la edición de este libro, Cuestiones sobre la Doctrina, donde nos dice lo siguiente: Cuestiones sobre la Doctrina desencadenó un cambio problemático en la teología adventista. Incluso este sector liberal de teólogos e historiadores adventistas no puede dejar de reconocer que este libro trajo muchos problemas teológicos al adventismo, al punto de dividirlo en dos partes. Ahora, en esta diapositiva tenemos el libro que ya habíamos mencionado en el estudio anterior, con el título en portugués La verdad sobre los adventistas del séptimo día, del evangélico Walter Martin. Y él dice en determinado momento, y más precisamente en la página 233, lo siguiente: actualmente, los adventistas del séptimo día tienen todo el gusto en convivir con cristianos de otras denominaciones. En general, ellos no buscan enfatizar las áreas de desacuerdo que causan división, prefiriendo la comunión y la unidad de la gran mayoría de las verdades fundamentales que todos los evangélicos tienen en común y que los unen en su fe. Ahora bien, si los adventistas del séptimo día están felices de tener comunión con otros cristianos de otras denominaciones, esto tiene un nombre muy específico, que es ecumenismo. Veamos lo que está subrayado aquí en negrita, que en general ahora los adventistas no buscan enfatizar las áreas de desacuerdo que causan división o conflicto y así hablan de temas en común con los evangélicos. Es decir, la doctrina del santuario prácticamente hoy en día no se menciona dentro de la corporación adventista. El mensaje de los tres ángeles, lo mismo, entre comillas. La reforma de la salud y del vestuario, así como la verdadera educación, son descuidadas y menospreciadas. La naturaleza humana de Cristo fue cambiada por la creencia evangélica, es decir, un falso Cristo que no es semejante a nosotros y que por lo tanto no es nuestro ejemplo en todo. Y así la ley de Dios para el hombre no es posible de ser guardada, ni hay santificación en esta vida. Por lo tanto, mis queridos hermanos, los propios evangélicos desenmascararon lo que los líderes adventistas hicieron a partir de 1957. Fue una auténtica traición a Dios y al mensaje original adventista, construido con tanta oración, ayuno, estudio sistemático de la palabra de Dios y con el acompañamiento a través de sueños y visiones dadas a la mensajera del Señor, que probaban esta verdadera cadena de doctrinas que nos hizo un pueblo separado,
un pueblo peculiar de todas las demás denominaciones del protestantismo apóstata. Por eso, hoy, el adventismo corporativo actual está unido con Roma y con sus hijas. Por eso también se ha convertido en parte del sistema babilónico, y el llamado para el verdadero adventista remanente es que también salga de esta vil y traidora institución religiosa actual. Ahora vamos a leer el Salmo 11, versículos del 1 al 3. En el Señor confío. ¿Cómo decís a mi alma? Huye a vuestro monte como un pájaro. Porque he aquí, los impíos tensan el arco, preparan sus flechas en la cuerda para disparar en la oscuridad contra los rectos de corazón. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué podrá hacer el justo? Estos versículos son un llamado a confiar en el Señor. Y el versículo 3 nos dice que cuando los fundamentos sean destruidos, ¿qué podrá hacer el justo? Es decir, cuando los fundamentos sean destruidos, el pueblo de Dios solo puede confiar en el Señor. Ahora, en esta diapositiva tenemos las diferentes áreas donde la apostasía omega se ha infiltrado dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De hecho, aquí hay algunos paralelismos con la apostasía alfa que ya habíamos estudiado en estudios anteriores, pero la apostasía omega cubre más áreas y es más aterradora que la primera. Veamos entonces las áreas en las que opera la apostasía omega y luego desarrollaremos estos puntos. Punto 1. Área de salud. 2. Área de publicaciones. 3. Área educativa. 4. Área de relaciones humanas. 5. Área de culto. 6. En el templo. 7. Área teológica. 8. Área administrativa. Y finalmente, la novena, Roma y sus hijas, el ecumenismo. Recordemos las palabras del mensajero del Señor en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 197. Tenemos ahora ante nosotros el alfa de este peligro. El omega será de naturaleza más aterradora. Ya nos encontramos en esta apostasía omega y dentro de esta naturaleza aterradora. Y este es nuestro segundo tema sobre la apostasía omega. Aquí estamos recordando algunos pasajes inspirados de la hermana White que nos muestran cuán tremenda y aterradora es esta apostasía omega. Vamos también a repasar otro pasaje que ya habíamos visto en estudios anteriores, pero que nunca está de más revisar. Se encuentra en Testimonios Selectos, tomo 3, página 191. La experiencia del pasado se repetirá. En el futuro, las supersticiones de Satanás asumirán nuevas formas. Los errores serán presentados de manera agradable y halagadora. Teorías falsas, revestidas de ropajes de luz, serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Se ejercerán las influencias más seductoras. Las mentes serán hipnotizadas. Aunque la experiencia del pasado se repita, aquí se está refiriendo a la apostasía alfa. Pero ahora también está diciendo que en la apostasía omega, Satanás empleará otras formas nuevas, formas de teorías que, si fuera posible, engañarían incluso a los propios escogidos. Y lo más tremendo de todo es que estas influencias llegarán a hipnotizar las mentes. Y podemos incluso decir, sin temor a equivocarnos, que la mayoría de las mentes de los adventistas ya están hipnotizadas por estos engaños de Satanás. Ahora vamos a ver cómo los líderes de la corporación adventista hicieron un ataque al número de la bestia 666. Y esto se hizo a través del área de publicaciones. Aquí tenemos en estas fotos el folleto de la escuela sabática del tercer trimestre de 1989. Y este trimestral abordaba el estudio del libro de Apocalipsis y tenía como título Triunfo en el presente y Gloria en el futuro. En la página 52, en la pregunta número 13, se plantea la siguiente cuestión. ¿Cuál es el significado del número de la bestia? Entonces veamos qué es lo que nos muestra aquí esta lección. En este rectángulo en rojo podemos constatar que están identificando el número 666 con la palabra latina Vicarius Filii Dei, y el significado de algunas de estas letras tiene su correspondencia en la numeración romana, sumando un total de 666. Pero veamos la nota que los editores colocaron aquí en esta revista
y que estamos destacando en este rectángulo amarillo. El latín es la lengua oficial de la Iglesia Católica. El Papa, en la teología católica, representa a toda la Iglesia. Uno de los títulos del Papa es Vicarius Filii Dei, vicario del Hijo de Dios. En respuesta a la pregunta de un lector, la revista católica Our Sunday Visitor del 1804-1915 declaró: las letras inscritas en la mitra del Papa, su corona sacerdotal, son estas: Vicarius Filii Dei, que es la forma en latín de vicario del Hijo de Dios. Los católicos afirman que la Iglesia, la cual es una sociedad invisible, necesita tener una cabeza visible. Sabemos que la apostasía omega se ha ido introduciendo gradualmente dentro del adventismo. No fue de ninguna manera algo que sucedió como una manifestación brusca o exclusiva. Satanás es muy astuto en la forma en que trabaja y por eso fue haciendo modificaciones sutiles en la doctrina adventista. Habíamos visto en nuestro estudio anterior que el libro Cuestiones sobre la Doctrina fue editado en 1957. Pero como hubo tanta controversia con ese libro en esa época, varios años, 6 años de hecho, después de su publicación, más precisamente en 1963, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día se vio entonces en la obligación de retirar ese libro de circulación durante algún tiempo porque estaba causando mucha polémica en el medio adventista. Sin embargo, la semilla quedó allí. Y en el año 2003, la Conferencia General volvió nuevamente a promover este libro a través de una segunda edición. Esto sirve para que podamos entender que el enemigo va utilizando sus tácticas e intenta varios métodos para infiltrarse de manera muy astuta. Pero en 1989, como vemos aquí en este trimestral de la escuela sabática, todavía existía en esa década de los 80 una posición definida sobre lo que significaba el número 666, que correspondía al papado, más propiamente al número que lo identifica, simbolizado por el nombre que tiene como Vicarius Filii Dei. La propia germana Elena White define muy claramente quién es el papado en el libro El conflicto de los siglos. Aunque ella no menciona el título Vicarius Filii Dei, identifica al papado como la bestia de Apocalipsis 13, simbolizado también como el anticristo. De hecho, hasta esa época existía unanimidad dentro del adventismo respecto a este asunto del 666. Todavía nos estamos refiriendo hasta el año 1989, cuando surgió este trimestral que identificaba al papado como el 666 a través del nombre Vicarius Filii Dei. Pero también esta doctrina sobre el número 666 sería modificada dentro de la corporación adventista. Si no, veamos lo que nos dice aquí ahora este trimestral ya del año 2002. Estamos hablando del segundo trimestre del año 2002, de la lección de la escuela sabática, que volvió entonces a tratar sobre el libro de Apocalipsis. Y este trimestral tenía como título Grandes Profecías Apocalípticas. Y en la página 121, esta lección aquí tiene el título La marca y el número de la bestia. Veamos entonces ahora lo que los autores, después de algunos años desde 1989, cuando fue el último trimestral que abordaba el libro de Apocalipsis, ahora, pasados 13 años, dicen y comentan sobre la marca, la bestia y el número 666. Vamos a leer la parte que está en rojo. El número de la bestia, la marca, el nombre y el número de la bestia están muy relacionados. Apocalipsis 13:17. Se han hecho muchas sugerencias para explicar el significado de 666. Aquí debemos ser muy cautelosos. La Biblia no dice que el número es la suma del valor numérico de las letras de un nombre. Algunos ven en el significado de 666 un símbolo de la humanidad separada de Dios. Los seres humanos fueron creados en el sexto día y el número puede permanecer como símbolo de la humanidad sin el descanso divino, el séptimo día. La humanidad reclama una independencia total de Dios, la causa de su caída, y aún ahora no quiere encontrar descanso en Cristo. A lo largo de los años,
Numerosos estudiosos de la Biblia han presentado varias explicaciones para el 666, pero el punto importante es que la palabra de Dios nos ha dado información suficiente para conocer cuáles son los temas clave y quiénes serán los participantes en los últimos días, aunque no sepamos todos los detalles en este momento. Notemos, queridos hermanos, que en pocos años, no más de 13 años, cambiaron completamente la doctrina sobre el número de la bestia. Durante 120 a 130 años, la Iglesia Adventista enseñó que la bestia y el número de la bestia se referían al papado, pero a partir del siglo XXI parece que a los teólogos y líderes adventistas les dio una especie de amnesia. Ahora dicen que debemos ser muy cuidadosos y ahora están diciendo que durante más de 120 años la Iglesia Adventista fue imprudente al definir a la bestia y el número de la bestia como siendo el papado. Esto es un atentado contra la inteligencia de los pioneros y de la mensajera del Señor, así como de tantos otros hermanos adventistas dedicados a lo largo de muchas décadas. Ahora dicen que puede ser el número de la humanidad separada de Dios. Si leemos todo el capítulo de Apocalipsis 13, vemos claramente y sin margen de error que el número de la bestia está identificado como el papado, pues todo ese capítulo habla sobre la bestia semejante a un leopardo, que sabemos que es el papado. Estos nuevos teólogos han bebido del vino de Babilonia y son jesuitas infiltrados dentro de la institución adventista que realmente pueden escribir este tipo de herejías. Por eso, una vez más, os decimos, queridos hermanos, que estos trimestrales desde hace muchos años están llenos de doctrinas de demonios y que el verdadero adventista del séptimo día no debería estudiarlos. Hace aproximadamente unos 9 meses realizamos un estudio exhaustivo titulado 666 y sus interpretaciones en el adventismo, el cual fue muy interesante y revelador. En este estudio presentamos de forma detallada lo que creían y enseñaban los mileritas sobre el número 666, pasando luego por el movimiento adventista, después del chasco de 1844 y hasta nuestros días. Y aquí vemos cómo se hicieron las modificaciones doctrinales en relación a este asunto. Como ya vimos, el cambio no se produjo de inmediato, pero los líderes apóstatas ya habían preparado el terreno para también alterar esta doctrina acerca del 666. Para todos aquellos que tengan más interés en profundizar en este tema, dejamos aquí el enlace de nuestro canal de YouTube Evangelio Eterno 1 con esta presentación que hicimos y grabamos en video. Ahora también vamos a entrar en el área de publicaciones. El ataque al concepto del anticristo. Ahora tenemos aquí otra escuela sabática, pero esta es del cuarto trimestre de 2004. Esta escuela sabática también presenta muchas cosas que no tienen nada que ver con el concepto bíblico del anticristo o del papado. Veamos entonces los conceptos que esta escuela sabática presenta sobre el significado del anticristo, y dice aquí al principio que se refiere a cualquier persona que se oponga o pretenda sustituir a Cristo. Luego dice que el concepto puede ser intrigante y misterioso y que también es engañoso en muchos aspectos. Luego nos dice en el segundo párrafo que el concepto del anticristo no tiene ninguna conexión directa con el número 666. En el tercer párrafo dice que no se puede decir que el anticristo sea una sola figura, y por el contrario, para ellos son todas las figuras o instituciones las que se manifiestan con el espíritu del anticristo. Llegando incluso a decir aquí que a veces el anticristo puede incluso estar mirándote a través del espejo. En otras palabras, están diciendo que cualquiera de nosotros podría ser el anticristo. Mis queridos hermanos, miren hasta dónde han llegado estos autores de la escuela sabática que ya no saben identificar quién es el anticristo, buscan todas las excusas y explicaciones para desviar el enfoque, que es el papado como el anticristo. Por eso estas escuelas sabáticas, como seguimos diciendo reiteradamente, están infiltradas con doctrinas de demonios, están minadas con ideas jesuitas que destruyen
nuestra fe adventista original. Vamos a ver algunos artículos más de la actual corporación adventista sobre lo que ellos entienden por anticristo. Ahora tenemos aquí esta página oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la División Sudamericana. Y tenemos aquí entonces una designación que vamos a proceder a leer. El anticristo es todo aquello que se opone a la obra de Dios, es decir, todos aquellos que de una forma u otra están en contra de la ley del Señor. Para identificar si alguien es el anticristo, debemos identificar algunas características: tener apariencia de Cristo, no aceptar toda la Biblia, operar milagros, prodigios, decir ser Cristo, pero negar alguna enseñanza de las Escrituras. Por esta designación de la Corporación Adventista sobre el anticristo, tenemos que llegar a la conclusión de que el anticristo son todos aquellos que se oponen a la obra de Dios. Entonces existen millones de anticristos en todo el mundo. Esto distorsiona el concepto del anticristo. Esto es una forma de desviar una vez más la atención del papado. Estas son ideas jesuitas dentro del adventismo corporativo, hermanos míos. Continuando en esta página y ahora en este rectángulo rojo, dicen que de los muchos anticristos, el mayor de ellos es un ángel. Y aquí se están refiriendo únicamente a Satanás. E incluso dicen que Satanás es el mayor anticristo. Pero si estudiamos atentamente el libro El conflicto de los siglos, la profetisa de Dios nos dice que el papado es el representante de Satanás en este mundo. Pero esto, actualmente, la corporación adventista lo oculta a la mayoría de los miembros. ¿Y por qué? Porque se ha unido completamente al ecumenismo y a Roma. Y decir esto, como siempre se enseñó dentro de la iglesia adventista, que el anticristo se refería al papado, provocaría un tremendo malestar con las amistades y con la fornicación que ya llevan varias décadas practicando con Roma y con sus hijas, el protestantismo apóstata. Podríamos estar presentando aquí muchas más evidencias de los disparates y herejías que la institución adventista actualmente enseña sobre el anticristo y sobre el 666. Pero estas evidencias ya son más que suficientes. Y aquí en esta diapositiva vamos a ver la fuente de donde enseñan estos errores. Aquí está señalado por la flecha roja, que es de la Escuela Bíblica de TV Novo Tempo, que es la red de comunicación televisiva de la Iglesia Adventista. Pero ahora veamos solo dos ejemplos de cómo la mensajera del Señor y otro del pionero Urias Smith, a qué se referían ellos cuando hablaban del anticristo. Vamos a comenzar por el pionero Urias Smith con su libro sobre Daniel y Apocalipsis. Vean entonces lo que él afirma sobre quién es el anticristo. La parte de la profecía que se cumpliría en aquel tiempo era clara para los cristianos primitivos. También veían que surgirían 10 reinos del Imperio Romano y que el anticristo aparecería entre ellos. Esperaban con esperanza la gran consumación, el momento en que la segunda venida de Cristo acabaría con todos los reinos terrenales y se establecería el reino de la justicia. Entonces, ¿quién fue el que apareció, mis queridos hermanos, en el cuerno pequeño de Daniel 8? Sabemos que fue el papado. Por lo tanto, aquí está el pionero diciendo que el cuerno pequeño es el papado, el anticristo. En el párrafo siguiente, el autor también asume el título de obispo universal, que es el papado para el anticristo. Y en el último párrafo habla del cuerno pequeño, significando al anticristo. Todo se refería al papado. Ahora veamos lo que nos dice la sierva del Señor en el libro El conflicto de los siglos sobre el anticristo. Lutero dijo: ya siento mayor libertad en mi corazón, pues finalmente sé que el Papa es el anticristo y que su trono es el del propio Satanás. 2 páginas más adelante, la hermana White vuelve a mencionar al papado y veamos entonces lo que ella nos dice. Oh, cuánto dolor me causó, aunque tuviera las Escrituras a mi lado, el justificarme a mí mismo,
que me atreviera a asumir una actitud contra el Papa y considerarlo como el anticristo. ¿Pueden ahora los defensores de la nueva teología y el enjambre de jesuitas que proliferan dentro de la institución adventista refutar estas acusaciones que la hermana White hace del papado como siendo el anticristo, diciendo ellos que ella solo está citando a Lutero y que esas no son palabras de ella? Es verdad que ella está citando a Lutero, pero lo hace porque también avaló que el papado es el propio anticristo. De otra manera, ella no citaría a este reformador afirmando lo que él dijo sobre el papado. O bien tendría que desmentir las afirmaciones de Martín Lutero y decir que el anticristo sería cualquier otra persona, y eso ella nunca lo hizo. Existe un libro no oficial que fue publicado por primera vez en 1988 con el título Los Adventistas del Séptimo Día Creen, una exposición bíblica de las 27 doctrinas fundamentales. Entonces, en la década de 1930 ya habían creado un manual de iglesia en contra de las órdenes expresas de la profetisa de Dios, que ya había fallecido en 1915. Y entonces, en 1988, la Corporación Adventista, no satisfecha con haber creado el manual de iglesia, lanza un libro que no es ni más ni menos que un credo doctrinal. Y esto tampoco fue nunca aceptado durante la vida de la profetisa de Dios. En la época en que publicaron este libro, que fue aproximadamente hace 35 años, solo tenían 27 creencias fundamentales, pero hoy ya son 28. ¿Quién sabe si dentro de algún tiempo pasarán, por ejemplo, a ser 30, cuando se introduzcan más herejías de Roma y de las demás iglesias evangélicas caídas? Pero recuerdo perfectamente que a finales de la década de los 80 también ya estaban, al menos aquí en Portugal, promoviendo Biblias ecuménicas. Era un paquete ecuménico que estaban promoviendo a finales de la década de los 80 y a principios de la década de los 90, y que se ha ido agravando hasta hoy. En este libro, ellos mismos afirman aquí, en un breve comentario, lo siguiente: el presente volumen, Los Adventistas del Séptimo Día Creen, se basa en estos resúmenes abreviados. Y un poco más adelante dicen: aunque la presente obra no constituye un documento votado oficialmente, que sólo podría hacerse en una sesión de la Conferencia General reunida con delegados de todo el mundo, puede considerarse como representativa de la verdad en Jesús que los adventistas del séptimo día en toda la tierra aprecian y proclaman. Esto es, una vez más, una violación al presentar ante un pueblo un libro que es un credo, que ni siquiera fue votado por unanimidad en ese momento por una sesión de la Conferencia General. Quizás los autores y promotores de este libro sabían que entonces algunos se levantarían en oposición al mismo, tal como había sucedido con el libro Cuestiones sobre Doctrina. Y en 1963, la Conferencia General se vio obligada en ese momento a retirar el libro de circulación por algún tiempo. Entonces, esta vez actuaron de manera más audaz y astuta, aprobando el libro sin una asamblea mundial de la Conferencia General. Y muchos miembros de la Corporación Adventista ni siquiera saben de esta situación que ocurrió en aquel entonces. Y así, hoy tenemos la doctrina adventista original completamente diluida y distorsionada con este credo doctrinal. Ahora vamos a ver el ataque al santuario y vamos a entrar en una parte muy importante, volviendo nuevamente al libro Los Adventistas del Séptimo Día Creen, que en ese momento, a finales de la década de 1980, contenía 27 creencias de doctrinas fundamentales. Ahora ha sido reemplazado por este otro libro que estamos viendo aquí en esta diapositiva y al que le dieron el nombre de En esto creemos, y tiene como subtítulo Las 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este libro es sumamente importante para los adventistas corporativos,
pues es a través de él que basan su fe, su creencia. En vez de tener la Biblia como su regla de fe, tienen este libro como un credo, al igual que los católicos, al igual que los evangélicos. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, no hemos sido cuestionados por algunos adventistas corporativos que nos preguntan si creemos o no en las 28 creencias? Ellos nos hacen este interrogatorio para identificarnos, para saber si somos o no disidentes. Es decir, si no profesamos creer en las 28 creencias como nuestra regla de fe, para ellos somos disidentes, somos herejes. Lo que significa que para ellos, en vez de que su regla de fe sea la palabra de Dios, compuesta por la Biblia y los testimonios del espíritu de profecía, para ellos lo que importa es lo que está escrito en este libro y todo lo demás es secundario, pues dicen que este libro, en esto creemos, está basado 100% en la Biblia, pero eso es falso. Este libro no está 100% basado en la Biblia. Esto lo podemos constatar con una investigación cuidadosa. En el capítulo titulado El ministerio de Cristo en el santuario celestial, en la página 381, en PDF, veamos lo que nos dicen al hablar sobre la expiación que terminó en la cruz. Hay un santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor erigió. No seres humanos. En él, Cristo ministra a nuestro favor, haciendo accesibles a los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio ofrecido una vez por todos en la cruz. Y aquí tenemos esta nueva doctrina de la expiación que fue completada, como dicen aquí, de una vez por todas en la cruz. Esto ya lo habíamos mencionado en un estudio anterior. Ahora tenemos aquí en esta diapositiva un certificado de bautismo del año 1988 y en esa época todavía se enseñaban bastantes cosas que eran correctas. Y en este certificado de bautismo, en su reverso, presenta un compendio doctrinal para que, cuando la persona se bautizara, este compendio doctrinal fuera leído. Y ahora veamos qué nos dice aquí en el punto número 8. A partir de su ascensión, Cristo comenzó su ministerio como sumo sacerdote en el lugar santo del santuario celestial, cuyo santuario es el antitipo del tabernáculo terrenal de la antigua dispensación. Cuando Cristo entró en la segunda fase, de hecho, de su ministerio, inició en el lugar santo una obra de juicio investigativo, simbolizada en el santuario terrenal por el día de la expiación. Este juicio investigativo en el santuario celestial comenzó en 1844, al final de los 2300 años, y terminará con el fin del tiempo de gracia. Veamos que aquí se especifica muy claramente, incluso en este momento, que el día de la expiación comenzó cuando Cristo entró en el santuario celestial. Aquí, en este momento, todavía se aceptaba la doctrina de que la expiación no terminó en la cruz y que en 1844, al final de los 2300 años, se había iniciado la segunda parte de la expiación sacrificial de Cristo y que ésta se concluiría con el fin del tiempo de gracia o de prueba. Esto era precisamente lo que aún se enseñaba en los años 1980. Ahora vamos a ver cómo las publicaciones de la Corporación Adventista hacen un ataque a las 70 semanas. Aquí tenemos esta publicación en español titulada El futuro del mundo a la luz de Daniel y Apocalipsis. En este libro corporativo veamos qué es lo que enseñan, que son errores y que constituye un ataque directo a Daniel, capítulo 9, versículo 24. En la parte final ellos dicen lo siguiente: el Santísimo sería ungido para él. El Santísimo es el santuario celestial. En el Antiguo Testamento, un templo era ungido cuando era inaugurado. Se cumplió cuando el ministerio de intercesión de Cristo fue inaugurado en el santuario celestial. Vean que aquí está diciendo que quien sería ungido no sería el Señor Jesucristo, en Daniel capítulo 9, versículo 24.
pero ellos están diciendo aquí que sería el lugar santísimo el que sería ungido. Y esto es un error tremendo. El Santo de los Santos, que se menciona en Daniel capítulo 9, versículo 24, no es el lugar santísimo del santuario celestial, sino nuestro Señor Jesucristo en ocasión de su bautismo. Pero los autores de este libro oficial de la institución adventista dicen que el Santo de los Santos aquí es el santuario celestial. En el Antiguo Testamento, cuando se edificaba un templo, era ungido de acuerdo con Éxodo capítulo 40 entre los versículos 9 y 15, pero aquí en Daniel capítulo 9 versículo 24 no se está refiriendo, como ya dijimos, al santuario celestial, sino a nuestro Señor Jesucristo. Esto es una de las tremendas apostasías y distorsiones de la doctrina del santuario dentro de la institución adventista actualmente. Veamos ahora lo que nos dice el libro El conflicto de los siglos sobre las 70 semanas en la página 327. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías, el príncipe. 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas o 483 años. El decreto de Artajerjes entró en vigor en el otoño del año 457 a.C. A partir de esta fecha, 483 años se extienden hasta el otoño del año 27 de nuestra era. En ese momento, esta profecía se cumplió. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del año 27 de nuestra era, Cristo fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. El apóstol Pedro testifica que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Hechos 10:38. Y el propio Salvador declaró: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Lucas 4:18. Después de su bautismo fue a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido. Marcos 1, 14 y 15. En este libro, la sierva del Señor explica claramente a qué se refiere y a quién fue ungido. El Santo de los Santos o el Altísimo aquí se refiere claramente a Jesucristo y no a un compartimento del santuario celestial. Ella se está refiriendo al bautismo de nuestro Señor Jesucristo, quien así fue ungido. Pero para la corporación adventista, al hablar de las 70 semanas, ellos dan una explicación de ungir al Santísimo como si fuera el santuario celestial, y así están modificando el significado de la profecía. Ahora tenemos aquí en esta otra diapositiva otro libro más, también en español, titulado Con el poder de su palabra, y fue editado por la Unión Mexicana Central. Y aquí, al hablar sobre Daniel 9, en la parte final del primer párrafo de esta página que está señalada, entonces dicen lo siguiente: sus transgresiones y pecados piden perdón por su maldad. Y ahora están hablando sobre el capítulo 9 de Daniel y el versículo 24. Y aquí utilizan entonces una versión jesuita de la Biblia para poder afirmar que en Daniel capítulo 9, los versículos 24 al 27, las 70 semanas sean consagradas o dedicadas al lugar santísimo. Y esta es una versión jesuita que la Corporación Adventista está utilizando para dar un sentido diferente a lo que desde el inicio del movimiento adventista se interpretó sobre las 70 semanas. Ataque a los 2300 días al santuario. Daniel capítulo 9 versículo 27. En este mismo libro que ya habíamos visto antes, y al hablar sobre Daniel 9:27, ellos dicen: el Mesías haría cesar el sacrificio de animales y la ofrenda de cereales. Versículo 27. Eso ocurrió 40 años después de la muerte de Cristo. Esto es un error, porque esta parte se cumplió en el año 31, cuando nuestro Señor Jesucristo murió, y por eso el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo.
Y aquí están dando entonces una explicación diferente. Y entonces están diciendo que el impacto de la muerte de Cristo sobre el servicio de sacrificios ocurrió 40 años después de la muerte de Cristo. Y dice el resto de esta nota: al morir, Cristo cumplió el significado teológico del sistema sacrificial. Por lo tanto, su práctica se volvió innecesaria. Esto es un error tremendo y grosero. Veamos entonces ahora lo que nos dice la mensajera del Señor en el libro Patriarcas y Profetas, página 359, sobre el ungido y lo que ella aclara al hablar sobre la profecía de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. 70 semanas, dijo el ángel, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar con la transgresión y poner fin a los pecados, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir al Santo de los santos. Daniel 9:24. De acuerdo con la profecía, este período debía alcanzar al Mesías, el ungido, en el año 27 después de Cristo. Jesús recibió en su bautismo la unción del Espíritu Santo y poco después comenzó su ministerio. Como vemos aquí en este texto inspirado, el ungido, que es nuestro Señor Jesucristo, fue bautizado entonces en el año 27 después de Cristo y enseguida comenzó su ministerio. Y es allí donde se explica en qué fecha nuestro Señor Jesucristo fue ungido, y esto se concretó en su bautismo. Podemos seguir leyendo el texto para ver que los adventistas de la corporación interpretaron mal esta profecía de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. Entonces el texto continúa diciéndonos: entonces fue proclamado el mensaje, el tiempo se ha cumplido. Marcos 1:15. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda de cereales. Daniel 9:27. En la primavera del año 31 después de Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, mostrando que la santidad y el significado del sacrificio expiatorio habían terminado. Había llegado el momento para que el sacrificio terrenal y la ofrenda de cereales cesaran. Como vemos, aquí la mensajera del Señor nos dice que el sacrificio y la ofrenda de cereales ocurrieron en la primavera del año 31 después de Cristo, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero volvamos nuevamente al libro de la institución adventista, El futuro del mundo a la luz de Daniel y Apocalipsis, y veamos nuevamente lo que nos dice. El Mesías pondría fin al sacrificio de animales y a la ofrenda de cereales. Versículo 27. Esto ocurrió 40 años después de la muerte de Cristo. Al morir, Cristo cumplió el significado teológico del sistema sacrificial. Por lo tanto, su práctica se volvió innecesaria. Mis queridos hermanos, esto es una negación total de lo que la profetisa de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, reveló para su pueblo remanente. La muerte de Cristo ocurrió en el año 31 después de Cristo. Y fue precisamente en ese momento, en el año 31 de nuestra era, cuando cesaron el sacrificio y la ofrenda de manjares. Y no, como ellos dicen aquí, que ocurrió 40 años después de la muerte de Cristo. Esto es una blasfemia. Esto es una completa adulteración de la profecía bíblica. Este es uno de los varios ataques que se hacen en las publicaciones de la institución adventista contra la doctrina del santuario celestial. Por hoy terminamos nuestro segundo estudio sobre la apostasía omega y el cuarto de esta serie, la apostasía alfa y omega en el adventismo. Entonces solo nos faltarán 2 estudios para concluir la apostasía omega. Esperamos que con la conclusión de esta serie, usted que nos está viendo pueda finalmente tomar una decisión por Dios y decidir si permanecerá en medio de esta apostasía que estamos estudiando, pues nuestro Señor Jesucristo es un Dios santo y celoso,
y abomina toda la apostasía que prolifera en su pueblo profeso. Que Dios nos guarde y bendiga.